Buenas noches, iglesia. Bienvenidos a la clase número 37, la fe del justo Abel. Una vez más es la clase número 37, la fe del justo Abel. Hebreos 11, versículo 4 es nuestro pasaje base. Les voy a compartir la pantalla para comenzar. Hebreos 11 y el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. La última vez que estuvimos en Hebreos, iniciamos el capítulo 11 sobre los héroes de la fe. Y en ese entonces vimos 3 puntos. Primero, vimos el versículo 1 de Hebreos sobre la definición de la fe. Hebreos 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vimos que la fe es la certeza, la convicción de creer que Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido. Es decir, la fe es, por lo tanto, caminar en este mundo como viendo al invisible. Segundo, vimos que los hombres del pasado tienen aprobación o consiguieron aprobación de Dios, fueron comendados por Dios por su fe. Hebreos 11, versículo 2, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La vida cristiana es una vida que inicia y continúa por la fe. Y esto ha sido así desde el principio, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso el capítulo 11 está lleno de mini biografías de hombres que vivieron y caminaron por fe. Biografías de hombres y mujeres que perseveraron en su fe, de hombres que vivieron creyéndole a Dios. Y estas mini biografías tenían el propósito de animar a los hebreos a imitar la fe de estos hombres antiguos. Y estas mini biografías tienen el propósito también de animarnos a nosotros de caminar por fe y no por vista. Tienen el propósito de que vivamos por la fe en la palabra de aquel que nunca puede mentir. Y finalmente, la última vez que estuvimos en Hebreos, vimos que como cristianos por fe creemos que Dios creó el universo visible de la nada al solo hablar su palabra. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El día de hoy veremos la mini biografía de la fe del justo. A ver, una vez más, esta es la clase número 37, la fe del justo. A ver, les comparto mi pantalla una vez más. Hebreos 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció más a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo primero que quiero que noten es que este ejemplo viene de Génesis, viene del libro de los principios. Esto nos dice que desde el antiguo pacto la fe siempre ha sido el medio de acercarse a Dios. Y ese es un ejemplo de uno de los hombres antiguos que halló aprobación, comendación delante de Dios por su fe. Pero en realidad este versículo no contiene solo una, sino que contiene dos mini biografías. Este versículo tiene una historia positiva y una negativa, pues contiene una historia que ilustra una fe que debemos de imitar y contiene una historia que ilustra una incredulidad que debemos de evitar. Esa es la historia de dos hermanos de Abel y Caín, uno quien fue aprobado por su fe y otro quien fue rechazado por Dios, por su incredulidad. Uno que trajo un sacrificio que agradó a Dios y uno que trajo un sacrificio que desagradó a Dios. Uno que dio testimonio con su vida de que era justo. Jesús mismo le llamó a Abel el justo Abel en Mateo
23:35. Pero su hermano Caín era un incrédulo. Él dio testimonio de que no era un verdadero creyente. Primera de Juan 3, versículo 12. No como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nuestro pasaje de hoy: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahora, hay que hacernos algunas preguntas. ¿Qué notan en este pasaje? Si fuéramos a comparar este pasaje de Hebreos con Génesis, ¿qué encontraríamos? Podemos notar que el predicador está dando más información sobre la historia de Abel y Caín que tenemos en Génesis. El predicador nos está revelando más sobre lo que sucedió con Abel y Caín. Una vez más, nos damos cuenta que al leer Génesis, el sacrificio que dio Abel fue agradable, pero en Génesis no te da la razón de por qué fue agradable a Dios. Pero aquí en Hebreos se nos revela que Abel dio un mejor, un más excelente sacrificio que Caín, primordialmente porque trajo su sacrificio con fe. Escuchen esto. Esto nos revela que aunque Génesis no lo registre, Dios les tuvo que haber explicado de antemano a Abel y a Caín sobre el tipo de ofrenda que quería que le trajeran. Y Abel, al escuchar las instrucciones de Dios, le creyó a Dios, siguió sus instrucciones por fe y trajo el sacrificio que Dios requería. Algo similar a Noé, quien nunca había visto lluvia en su vida, pero Dios le dijo que un día llovería y por fe construyó un arca y alcanzó aprobación de Dios también. De la misma manera, Abel le creyó a Dios en cómo se debía de hacer sacrificios y él lo hizo. Pero Caín escuchó las mismas instrucciones que Abel, pero no siguió las instrucciones de Dios porque no tuvo fe y trajo un sacrificio que Dios no había pedido, mostrando su naturaleza rebelde, mostrando que era un incrédulo. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Ahora, quiero que vayamos a Génesis y veamos la historia original de Abel y Caín. Vayamos a Génesis. Voy a compartir la pantalla. Estamos en Hebreos, ahora vamos a Génesis, capítulo 4, versículo 1. Génesis 4, versículo 1, que dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí el contexto es que el mundo entero acaba de caer de la gracia de Dios. El mundo entero acaba de pecar en Adán por su pecado en el jardín del Edén. Pero en medio de la caída del hombre, Dios promete a la mujer que un descendiente finalmente aplastará a la serpiente, quien es Satanás. En este momento es que nace Caín, el hijo de Adán y Eva. Y es muy probable que Adán y Eva, como han dicho muchos teólogos, llegaron a temporalmente creer que Caín era el Mesías, que Dios prometió que aplastaría la serpiente. Pero como veremos, Caín estaba más cercano a ser la serpiente que el Mesías de Dios. Génesis 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora noten el versículo 2.
Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos el nacimiento del segundo hijo, Abel. Abel, que se convierte en un pastor de ovejas, y Caín en un granjero, uno que trabaja la tierra, un labrador. Noten el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí Caín le trae una ofrenda a Dios, y Caín era labrador, un trabajador de la tierra, así que le trajo del fruto de su cosecha. Noten ahora el versículo 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí Caín, como ya mencionamos, siendo granjero, trajo como ofrenda el fruto del campo, pero Abel, siendo un pastor de ovejas, trajo de lo mejor de las ovejas más gordas. Y implícito está, según Génesis, que uno fue cuidadoso de traer lo mejor de lo más gordo de las ovejas, y otro, Caín, simplemente trajo una ofrenda sin cuidado. Y esta es una de las razones, ahora noten que digo una de las razones, no la razón primordial, y esa es una de las razones que Hebreos describe el sacrificio de Abel como más excelente que el de Caín. Y aquí vemos que al presentarse las ofrendas, Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no de la ofrenda de Caín. Como dice Proverbios 15, versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los malos es asco, le da asco a Dios. Mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 21, versículo 27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Aquí dice que aun cuando traen un sacrificio, una ofrenda al templo, cuando un hombre tiene un corazón malo y trae una ofrenda a Dios, trata de servir a Dios, trata de adorar a Dios, para Dios es un asco, una abominación. Así es que si alguien está en pecado, es mejor que dejes tu ofrenda y primero arregles tu cuenta con Dios poniendo tu fe en la cruz del Calvario, en la obra redentora de Cristo. Génesis 4, versículo 4 y 5 una vez más. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí la desaprobación de Dios hace que Caín se enoje, y se enoje en gran manera. El rostro de Caín, por lo tanto, estaba decaído, estaba cabizbajo, se puso rojo y su rostro refleja la ira y no puede ya ver con buenos ojos a su hermano Abel. Pero ahora quiero que nos preguntemos una cosa. ¿Por qué será que Dios se agradó de una ofrenda y no de la otra? ¿Por qué le llama a Dios a una ofrenda excelente sacrificio que el de Caín? ¿Será que Dios solamente no le gusta el fruto de la tierra y solo le gustan las ovejas más gordas? Ahora, recuerden que en Hebreos 11 el contexto es la fe. Todo el capítulo se trata de la fe. Entonces, cuando habla de un más excelente sacrificio, lo dice, escuchen eso, primordialmente
por la fe de Abel y no porque Dios tenga un tipo de preferencia por ovejas gordas. Es decir, lo que hizo primordialmente un más excelente sacrificio fue el hecho de que Abel le creyó a Dios en cómo debía de acercarse a él. Abel siguió las instrucciones de Dios por fe al acercarse a Dios bajo los términos de Dios y esto lo hizo encontrar su aprobación. Y aunque Caín tal vez tenía buenas intenciones con su sacrificio, al final del día él trató de agradar a Dios a su propia manera. Caín estaba confiando en su propia sabiduría para acercarse a Dios, en sus propias obras en la carne, en sus propios términos, pero sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tal vez aquí haya alguien quien eh, tiene buenas intenciones tratando de acercarse a Dios bajo sus propias fuerzas, sirviendo a Dios en su propia sabiduría, sirviendo a Dios en la carne, como Caín. Pero para agradar a Dios tenemos que imitar la fe de Abel. Él escuchó la revelación de Dios y la creyó por fe. Por su fe se acercó a Dios bajo los términos de Dios y no los suyos. Y si te quieres acercar a Dios, tienes que acercarte bajo sus términos y no los tuyos, bajo los términos del único sacrificio que Él mira, que Dios mira como agradable. No te acerques con lo mejor de tus obras que están manchadas por el pecado. Acércate solo por el sacrificio sangriento de Cristo, quien fue molido por nuestros pecados. Acércate solo por fe en la sangre de Cristo que nos habla el día de hoy mejor o más que la sangre de Abel. Escuche cómo dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y luego dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Acércate creyendo que el Hijo de Dios roció su sangre y fue un sacrificio que hoy nos habla más que la sangre de Abel. Pues en la sangre de Cristo hay perdón de pecados para el más vil pecador. Comparto la pantalla y regresamos a Génesis. Génesis 4. Artículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le dice a Caín, si hubieras traído, si hubieras hecho el bien en el versículo 7, ¿no serías aceptado? ¿No se hubiera aceptado tu ofrenda si te hubieras acercado en fe como tu hermano, en otras palabras? Si Caín hubiera hecho un sacrificio por fe como Dios lo pidió, hubiera sido aceptado por Dios, pero ahora el pecado estaba como un león listo para destruir su vida. Caín era un esclavo al pecado y el pecado se iba a enseñorear lo iba a cazar como un león caza a su presa hasta destruirlo. Y es lo que pasó en la historia. Caín se deja dominar por el pecado. Noten el versículo 8 de Génesis. Y dijo Caín a sus hermanos, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Noten el versículo 8. Caín en la carne, eso nos muestra su incredulidad, su dureza de corazón, su corazón de piedra. Esto nos muestra que nunca fue un hombre de fe, sino que caminaba en las obras de la carne. Y vemos el primer homicidio en la Biblia. Mata a su propio hermano en
su ira. Y en el versículo 9, Dios le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y noten el sarcasmo de Caín. No sé, ¿soy acaso el guarda de mi hermano? Como han dicho otros teólogos, es como si dijera, ¿soy yo acaso pastor del pastor? Y luego Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Caín gritaba, le llamaba a Dios, y es como si estuviera pidiendo que se hiciera justicia. La sangre de un inocente clama por justicia, como los mártires de Apocalipsis, quienes están pidiendo a Dios vindicación, el juicio sobre los incrédulos. Ahora, con este pasaje en mente, regresamos a Hebreos. Ven conmigo a Hebreos 11. Noten el versículo 4, que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí vemos al primer hombre de la Biblia que tuvo fe después de la caída en Edén. Y fue solo por la fe que este hombre encontró la aprobación de Dios. Abel le creyó a Dios y trajo un más excelente sacrificio que Caín. Y al hacerlo, Dios lo declaró como justo. Y si podemos hacernos algunas preguntas, ¿cómo te acercarás a Dios esta tarde? ¿Cuál es tu condición espiritual esta noche? Algunos están trayendo mucho fruto en sus ministerios, pero lo estás trayendo en la carne, como Caín, o lo estás trayendo en fe, como Abel. Lo estás trayendo solo confiando en Dios, como Abel. Ahora, quiero que noten la última frase de este versículo. Hebreos 11. Vamos a ver solamente la última frase. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Pero ahora quiero que noten esta última frase. Y muerto, aún habla por ella. Es tan importante el testimonio de un hombre que le cree a Dios, que de alguna manera puede seguir hablando después de su muerte. Abel murió después de caminar por fe. Pero ahora Abel, aunque está muerto, Dios lo sigue usando como ejemplo para predicarnos el evangelio el día de hoy. Ahora, síganme un pasaje que quiero que noten, un pasaje muy interesante en el capítulo 12 y el versículo 24. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Y en qué forma nos habla la sangre de Abel si ya está muerto? De que un día vendría un inocente y derramaría su sangre por los Caínes, por los injustos, por aquellos quienes son malos, quienes viven conforme a la carne y sus deseos. Que un día el inocente Cordero, el inocente Hijo de Dios fuera a la cruz y su sangre derramada limpiaría al pecador. Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel nos predicaba a Cristo desde el Antiguo
Testamento. Regresamos a nuestro pasaje, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. ¿Cuántos hombres no han muerto en la historia de la iglesia como mártires y Dios usa su vida para que el evangelio avance aún más que cuando ellos vivían? Esta semana pasada leía la historia de un hombre llamado Thomas Cranmer, un reformador inglés y reconocido en sus tiempos, y ese hombre fue arrestado por las autoridades romanas católicas de sus tiempos por predicar a Cristo y las doctrinas de la Reforma como sola fide, solamente por la fe es uno justificado delante de Dios. Pero este predicador en la cárcel por temor a morir, por temor a la muerte, firmó un documento negando a Cristo y renunció su fe. Los católicos que lo pusieron en la cárcel estaban contentos y lo vistieron en ropa vieja y lo pusieron detrás de un púlpito para que una vez más renunciara a Cristo públicamente, y le entregaron un sermón aprobado donde Thomas Cranmer renunciaría a Cristo delante de todos los romanos católicos. Un sermón aprobado por ellos, revisado por ellos, donde él, Thomas Cranmer, daría una vez más públicamente, diría que Cristo no era suficiente. Pero Thomas Cranmer, en este día, vestido de ropa vieja, en este día donde estaba más cercano a la muerte, sabiendo que podía morir a hacer esto, se desvió del sermón alrededor de un lugar lleno de romanos católicos, se desvió de su sermón y en vez de negar a Cristo, predicó una vez más a Cristo como Señor y llamó al Papa el mismo anticristo enfrente de sus enemigos, y dijo que si moría bajo este reinado de quien se conoce como Bloody Mary, si moría por predicar a Cristo ese día y afirmar que Cristo era suficiente, si llegaba a morir y ser quemado, dijo que su mano derecha sería quemada primero para así renunciar su apostasía, renunciar lo que había dicho, negando a Cristo. Y a este hombre, Thomas Cranmer, lo llevaron y lo quemaron, y siendo fiel a su palabra, sacó su mano derecha y se quemó primero su mano, como él había dicho. Y así dio testimonio del evangelio, dio testimonio de que Cristo es suficiente hasta su último suspiro en este mundo. ¿Vivirás por fe como este hombre o como Abel hasta la muerte? Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas.